Si tus vecinos no saben que tú eres cristiano, que tú eres cristiana, hay algún problema. Porque hay gente que creen que en el cielo las cosas funcionan como en la tierra, y entonces, como en la tierra, los ministerios de reconocimiento, los ministerios de tarima son los que tienen reconocimiento, así piensan que va a ser en el cielo. Y en el cielo no se va a tener el reconocimiento por la exposición, sino por la fidelidad. Tenemos que aprender a diferenciar también el llamado del ministerio. Y alguien está en una iglesia abriendo y cerrando la puerta del baño y lo está haciendo con fidelidad, ese en el cielo va a tener mayor recompensa que aquel que tuvo exposición, pero no lo hizo de corazón. Después de mi bautizo, yo empecé a recibir ataques espirituales muy fuertes y eran ataques que me sucedían cuando yo estaba, desde que yo tenía 4 años, o sea... Regresaron con la misma intensidad cuando oraba por mi hija. El Señor me llevó a un ministerio donde pude aprender. Bueno, pero hagamos un para acá porque yo no quiero que quedes como rebelde, porque no hace falta el que diga el cristianito, que diga un rebelde, ¿no? Sientes el llamado para servir a Dios y yo, apóstol, obviamente, claro, era así como que no, lo siento demasiado, pero no sé en qué significa eso o en qué. Bienvenidos a todos y bendiciones, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Estamos en la segunda parte de este episodio, llamados, elegidos, ofrecidos. Así es. Y es un placer estar con todos ustedes, amor, bienvenido. Bienvenida, mi amor. Muchas gracias. A Charlas con Carlos y Dayana. Antes de comenzar, queremos saludarles a todas las personas que se están conectando en los Estados Unidos, en Nueva Jersey, en New York, en Texas, en el norte de Carolina, Florida, a nuestros hermanos en Canadá, Georgia también, así es, México, Cuba, República Dominicana, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, a nuestros hermanos en América del Sur, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, y en Europa, Suecia, Francia, Portugal, España, Alemania. Recuerden por favor de dejarnos dicho desde dónde se están conectando. Se nos escapa Brasil. Paraguay, uno más. Wow. Chile. ¿En serio? Sí. Wow, bendito sea el Señor. Para nosotros de verdad que es una bendición. Así que déjennos saber desde dónde se están conectando. Recuerden de suscribirse, darle a la campanita para que estén pendientes de todo el contenido que vamos a estar preparando para ustedes y para la gloria del Señor. Así es. Así que, bueno, el capítulo anterior, tú dijiste, vamos en la próxima parte, vamos a hablar acerca de un texto, mi amor, que este texto en alguna oportunidad recuerdo que hice una encuesta en la iglesia y es, ¿para qué te llamó el Señor? Y casi siempre era para ir a las naciones, para echar fuera demonios, para traer libertad. Y todo eso es cierto, pero hay algo fundamental. Y ese texto es Marcos capítulo 3. Y Marcos 3 narra el momento en el que Jesús llama, se pasa toda la noche orando y llama a los que van a ser sus discípulos. Ahora, nos anticipamos antes de que leas el pasaje, amor, porque alguien va a pensar, bueno, pero yo no soy ni apóstol, ni tengo un ministerio, alguno de los 5 ministerios, o tengo algún otro ministerio al interior de la iglesia, así que esto no es para mí. No. Si el Señor nos llamó a ser parte de su pueblo, esto es el ABC de un creyente. Así es, o sea, todos los que creemos en el Señor Jesucristo y hemos decidido entregarle nuestra vida y hacerlo el rey de nuestra vida, de nuestro corazón, tenemos el mismo llamado. Y ese llamado es el que entonces dejamos como colgando al final del primer episodio. Y es este capítulo Marcos 3, desde el versículo 13 al 15 dice, después Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso. Sí. Y ellos vinieron a él. Designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. O sea, ahí está de manera sistemática. Es muy claro que dice que designó a 12 primero para que estuvieran con él. Y eso tiene que ver con intimidad. Con intimidad. Alguien dijo que es muy difícil que una persona pase tiempo en intimidad con el Señor sin que sea transformada. Claro, porque con quien más tú pasas tiempo, a ese te pareces. A ese te parece. Pero entonces, en primer lugar, dice que los llamó para que estuvieran con él. Y esta es la parte que muchos omiten. Muchos quieren ir a predicar, Mateo 28 y perfecto. Muchos quieren tener autoridad para expulsar fuera demonios. Pero se ignora esta parte y es tan fundamental, amor, porque en alguna oportunidad, y esto es
esto creo que alguna persona que lo vea de nuestro ministerio sabe que es una frase que hemos dicho: nadie es más grande que su vida devocional, nadie es más grande que su tiempo de intimidad con el Señor. Cuando hay muchos problemas, cuando los problemas se nos hacen grandes, sirviéndole a Dios, hay situaciones que se salen de nuestras manos porque es el ministerio que hacemos para el Señor. Pero si una persona no tiene intimidad con Él, no lo conoce a Él, y si no lo conoce, pues no sabe, su fe puede claudicar, puede terminar renegando, puede terminar como aquellos espías que fueron a ver la tierra de Canaán, y como muchos otros, o como de repente también nos pasó a nosotros en algún momento, que uno como que decía, como que su fe quería apagarse. Pero esta es la clave. Y hay un contraste con lo que acabas de decir, porque también están los que pasan mucho tiempo con Dios y se sienten que son muy grandes, porque su vida de oración... Los obesos espirituales. Ajá, porque su vida de oración es distinta de repente a la de otras personas, entonces hay un ego acrecentado. Por favor, no me hagas acordar de lo que me pasó, porque eso es parte de mi testimonio. Es que el pastor tiene bastantes experiencias que compartir. Y sí, sucede, por eso es que el Señor primero nos llama a humillarnos. Así es. Y mantenernos humildes de corazón. Y es que cuando nos acercamos a Él en intimidad, cuando nos acercamos al Señor en intimidad, esa cercanía con Él nos transforma. Esa cercanía con Él nos hace personas distintas. Esa cercanía con Él se encarga de mostrarnos a nosotros esos lados oscuros que hay en nuestra vida que a veces no reconocemos. Fue lo que le pasó a Pedro, estando en intimidad en esa barca, al ver el poder de Él actuando, dice que se sintió y dice: Señor, apártate de mí, que soy un pecador. Por eso, independientemente del llamado que tengas, porque a veces, normalmente, y esto ha sido, digámoslo, no sé si una mala praxis o una mala interpretación, o las dos juntas y un poco más que no estamos narrando en este instante, pero a veces dentro de la iglesia se cree que solamente los ministerios que Dios va a tener en cuenta son esos 5 ministerios, o a veces los ministerios más vistosos, o el servicio más vistoso, que es, por ejemplo, estar en la alabanza, ser un salmista, un adorador, o alguien que tiene una posición de mucha, que se nota mucho dentro de la iglesia. Entonces, sí. Yo quiero ser pastor, y nos vamos a adelantar un poco, porque entonces si Dios no te ha llamado a ser pastor, pero tú estás sirviendo y tu motivación es llegar a ser pastor, te vas a ofrecer sin que Él te llame, y ahí hay un problema. Sí, y eso es un mensaje para todos nosotros también, porque el Señor cuando queremos que el Señor nos use, evaluemos para qué queremos que el Señor nos use. Porque muchas personas podemos pensar: Señor, yo quiero servirte, pero yo quiero servirte a mi manera. O sea, yo quiero servirte en las cámaras, al frente de las cámaras, yo quiero servirte haciendo un podcast, yo quiero servirte de diferentes formas. ¿Dónde están los reflectores? Donde está la tarima. Y no es que está mal, pero Dios te ha llamado a hacer eso. O sea, ¿cuál es el llamado de Dios para ti? Porque, por ejemplo, yo tengo una hermana en la fe que yo sentí una melancolía en ella cuando recibió un llamado que era distinto al que ella se esperaba. Pensó que era dentro del Ministerio Quíntuple. Alguien nos había preguntado qué es el Ministerio Quíntuple, brevemente lo mencionaremos ahorita también. Pensó que era como que dentro del Ministerio Quíntuple, y no era así, era de otra forma. Y me dio un poco de tristeza, porque yo dije: esta persona es tan bendecida con todos sus talentos, es decir, lo que esta persona hace es increíble. Yo no sé cómo hace tanto, y necesitamos gente como esta dentro de los ministerios trabajando. Y es las personas que están detrás de las cámaras haciendo la edición, haciendo la preproducción, la postproducción, haciendo todo este tipo de cosas que nosotros necesitamos que salgan, porque estamos viviendo en el 2025 y la mayoría de las cosas son redes sociales y medios. Necesitamos personas preparadas que estén equipadas y llenas del Espíritu Santo para que ayuden a enviar la palabra, pero no podemos tenerlos a todos al frente de la cámara, y entonces ¿quiénes nos van a ayudar? Necesitamos los Rodrigos, los Gustavos de Reyes y Sacerdotes. Sí, necesitamos a tantas personas, y quiero que recuerden eso también, porque el llamado no es dentro del Ministerio Quíntuple nada más. El llamado es para todos nosotros, para servirle, ¿no? Y cuando recibimos ese llamado y lo estuvimos conversando, es ser fieles a lo que Él nos está llamando a hacer. Es el verdadero significado de la respuesta al llamado. Así es. Sabes, amores, yo pienso, por ejemplo, esta persona, hombre, hubiera sido maravilloso darle consejo, porque si ella sentía
llamado a alguno de los 5 ministerios y no fue confirmado, porque lo primero que ocurre es, el proceso es este, para los que dicen, ¿cuál es el proceso para yo sentir un llamado? Lo mencionamos la vez pasada, pero ahora vamos a hacerlo más corto y más en el mismo orden sistemático. Tú sientes ese deseo, esa pasión por hacer algo. Tú sientes que quieres servirle a Él como pastor, como evangelista. Es el ministerio quíntuple, el que está mencionando a mi esposa, se le ha llamado quíntuple. En realidad son los 5 ministerios. El pastor, el evangelista, el profeta, el apóstol, el maestro. Son los 5 ministerios. Pero entonces tú empiezas a sentir un llamado y empiezas a fluir dentro de ese ministerio, dentro de la enseñanza. Hoy pocos quieren ser maestros y sabes, se necesita tanto en este tiempo donde hay tantas herejías que se levante nuevamente el ministerio del maestro. De hecho, en medio de esa mala praxis que solamente hoy se quiere ser apóstol, dicen algunos, se han olvidado que el ministerio de Jesús era el maestro. El maestro. Y es que el maestro, y vamos a dar hay algo muy práctico que alguna vez lo compartimos nosotros, estamos charlando de esto, pero a esta persona que tú mencionabas, si esa persona sentía que era algo más de lo que estaba, tendría que estar tranquila, porque cuando Dios primero pone eso en ti, después de ponerlo en ti, la gente, la iglesia, llamado, ¿no? Claro, sientes ese fuego hacia algo. Después la iglesia, la comunidad, la eclesía empieza a confirmar, a decir, mire, sabe, usted, Dios lo ha usado tanto a usted es muy bueno para evangelizar, gracias por haber ido a hablarle a mi familia, lo que usted logró en eso, yo no lo he logrado en tanto tiempo, o de repente usted oró por mí y me sané, o gracias por sus consejos, gracias, yo me siento contenido, me siento bien al lado suyo. La parte pastoral empieza a aflorar. Entonces la comunidad empieza a confirmar eso que ya Dios ha puesto en tu corazón. Ese es el orden. Y luego de ahí las autoridades de la iglesia lo van a ver, no se van a poder negar ante un llamado genuino. Pero si esta persona, por ejemplo, no hubiera, gracias a Dios, tú me mencionabas, lo recibió con un poco de melancolía, no era lo que esperaba, pero sigue ejecutándolo. Pero si no lo hubiera ejecutado la persona, entonces había un riesgo de perder, porque estando allí sirviendo, por más que alguien trate de evitarlo, cuando es el Espíritu Santo, Él se va a encargar de hacerlo. Pero si la persona se adelanta a este proceso, ahí es donde caen en el punto de los ofrecidos. Y entonces, ¿por qué? Porque no tienen la motivación para esperar la confirmación de Dios. Y alguien dirá, es que no tengo tiempo. Hombre, Pablo esperó 14 años. David, para llegar al trono, esperó 14 años. Sí, hoy no hay tiempo. Hablábamos, no hay tiempo, no. Hoy Dios se toma su tiempo y Dios sabrá con quién, cómo es cada proceso con cada persona. Pero es fundamental entender esto. ¿Por qué? Porque una persona puede caer, puede sentirse mal, puede sentirse deprimida al saber, yo quería hacer esto. Tranquilo. Si eso es el caso de alguien, y de paso que nos dejen saber en los comentarios. Si es el caso de alguien que le ha pasado eso, que hombre, yo siento esto, pero en la iglesia no se preocupe, que el Señor, el dueño de la obra, el Dios todopoderoso, el que llama, se va a encargar de confirmar esto de alguna manera. Así es, hay que esperar en el Señor y no adelantarnos al Señor. Y tú mencionaste ahorita algo sobre la evangelización, y es que todos estamos llamados a predicar el evangelio, a evangelizar. Entonces, cuando nosotros decimos, bueno, todos somos llamados, pocos son los elegidos que leemos en la palabra, ¿verdad? Pero si nosotros todos somos llamados, ¿cómo respondemos al llamado? Entonces hemos hablado de que Dios ha colocado algo dentro de nosotros, ese fuego, esa pasión por ejecutarlo de alguna manera. Vamos a entonces orar al respecto. Señor, yo tengo el deseo de hacer eso, prepararnos para hacerlo, obviamente. No solamente ir a lanzarnos, sino prepararnos, educarnos en aquello que Dios ha puesto en nosotros para salir a hacerlo. Y el tema es, bueno, ¿cómo lo hacemos? Si es predicar, porque todos estamos llamados a predicar el evangelio, ¿cierto? A evangelizar, a hablar del Señor Jesucristo, de la palabra. Entonces, porque dice Hechos capítulo 1 versículo 8 dice, pero recibirán poder del Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo, venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, primero necesitamos ¿a quién? Al Espíritu Santo. Es que hay algo fundamental, amor, y de nuevo viene el punto y lamentablemente el evangelio ha caído en una parte de marketing, y entonces pocos quieren ser esos servidores. Yo mencionaba a 2 servidores porque hay muchos servidores en nuestro ministerio, gente que nunca se ve, pero sin ellos
no saldría nada bien. Sin ellos no saldría nada bien. Y sabes, yo recuerdo mucho, hay una canción, se la recomiendo, es una canción que tiene más de 30 años, se llama Payaso, de Marcos Vidal. Es el pastor Marcos Vidal. Él menciona a un hombre, es una analogía de un payaso que estaba en un circo, y él no quería la risa de los niños, él no quería que la gente se riera, él quería pararse en ser equilibrista para recibir aplausos, no quería risas. Y él vivía frustrado con esto. La historia es una historia espectacular, y cuenta que un día él intentó moverse en lo que no era de él, se subió, empezó a caminar y no habían puesto malla, era un tiempo de ensayo, cayó, y dice que más o menos es una rima espectacular, dice, y no, apenas sintió nada cuando cayó. El primero el domador que regresaba fue el primero que lo vio. Dice que lo llevaron y un mes más tarde el circo cerró porque ya no venían niños a la función. O sea, el circo funcionaba era por ese hombre, y él pensaba que no, que era por el equilibrista. Y hay gente, y vuelvo y repito, no estamos diciendo que la iglesia es un circo. No, Dios nos guarde, no. Pero la analogía que usa él allí es impresionante, porque hay gente que está dentro de la iglesia, que dice, yo no estoy contenta con lo que estoy haciendo, yo quiero más. ¿Sabes? Si tú quieres más, el dueño de la obra, él se va a encargar de promoverte, porque sí, hay mucha, la obra es grande y los verdaderos obreros son pocos. Y si él ve que tienes un corazón genuino, verdadero, él se va a encargar de poner todo en orden. Sí, y lo vemos mucho también, por ejemplo, con la alabanza. Ahorita hay tantas, y no queremos desviarnos, pero sí quiero mencionar esto. Ahorita hay tantas, o tanto deseo de tener un grupo no musical, la grabación, de el estudio, de que somos un grupo de alabanza, pero realmente si no tenemos al Espíritu Santo, que es lo primero, entonces ¿a dónde está yendo nuestro servicio? Es un servicio en la carne. Y recordamos al mayor alabador en la Biblia, David. David estaba alabando el adorador al Señor por excelencia. David estaba alabando al Señor. ¿Entre quién? O sea, ¿quién lo estaba escuchando? ¿A dónde él estaba brillando? ¿Cómo él se estaba exponiendo para que la gente lo viera, para que le dieran likes, para que lo siguieran, para que las ovejas? Entonces nosotros, ¿y quién es el que lo promueve? De la audiencia de ovejas, a ser el rey, es Jehová. Entonces, si nosotros realmente tenemos ese corazón por el Señor, como tú lo acabas de decir, es el que nos va a promover, a colocarnos en una situación, en un lugar, con alrededor de personas que van a permitir que nosotros podamos ejercer ese servicio del Señor en espíritu y en verdad. Es que para la gloria del Señor. Tú acabas de decir algo muy importante, citaste Hechos 1.8 y Hechos 1.8 de nuevo. Leyéndolo, y esto yo creo que vamos a tener que hacer un capítulo de esto, amor. El espíritu, el alma y el cuerpo de la palabra de Dios. La gente lee por encima y dice, Hechos 1.8, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Pero no se dan cuenta que esto es cada vez más. Nosotros arrancamos en nuestro Jerusalén sirviendo, puede ser en la iglesia local, nuestro Jerusalén sirviendo puede ser con la gente, nuestra familia. Así como podemos empezar nosotros a predicar, ¿no? Exacto, así empieza el servicio que estamos prestando para el reino de Dios. Comienza con un círculo entre comillas pequeño, pero se va extendiendo y se va extendiendo y finalmente puede llegar de la fidelidad que nosotros tengamos hasta lo último de la tierra. Pero hay algo hay algo que yo necesito decir hoy. Esto siento algo en mi corazón, porque hay gente que cree que creen que en el cielo las cosas funcionan como en la tierra, y entonces como en la tierra los ministerios de reconocimiento, los ministerios de tarima son los que tienen reconocimiento, así piensan que va a ser en el cielo, y en el cielo no se va a tener el reconocimiento por la exposición, sino por la fidelidad y la obediencia. Por supuesto, es que no hay fidelidad si no hay obediencia. En el cielo los reconocimientos no van a ser por exposición, sino por la fidelidad. ¿Cuán fiel fueron? Por eso Jesús no dice buen siervo y fiel. No, dice buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. No dice tuviste muchos likes, fuiste un influencer cristiano. No dice eso. Dice fuiste fiel. Así que si yo estoy en la tarima y no lo hago de la mejor manera, este podcast no lo hacemos con amor, con pasión, sino que lo hacemos simplemente por exhibirnos, y alguien está en una iglesia abriendo y cerrando la puerta del baño y lo está haciendo con fidelidad, ese en el cielo va a tener mayor recompensa que aquel que tuvo exposición, pero no lo hizo de corazón.
Así que de corazón para el Señor. Me apasione, me emocione, Sí, perdón. amén. Y es que es así, y me gusta mucho eso que dijiste, es que en Hechos 1:8 podemos ver el ejemplo de cómo empezamos el servicio, Jerusalén siendo como nuestro hogar. Obviamente empezamos en el hogar porque nuestra transformación en Cristo se tiene que ver en nuestro círculo más íntimo. En el hogar. Judea y Samaria, entonces ya sea la familia quizás no tan cercana, familia más lejana, los amigos, el trabajo, el vecindario. Yo decía y lo digo, o sea, si tus vecinos no saben que tú eres cristiano, que tú eres cristiana, hay algún problema. En mi tiempo decían, es un agente secreto. O sea, entonces no estás ejerciendo tu llamado. Eso, tu llamado no es estar en el ministerio quíntuple, quizás no es ese el llamado, pero tu llamado no lo estás ejerciendo. Entonces, como tú estás diciendo, y según la palabra dice, en lo poco fuiste fiel, no sé. Entonces, Dios es el que juzga, pero nosotros tenemos que también confrontarnos a nosotros mismos y decir, Señor, estoy haciendo lo que tú me has encomendado hacer, prepárame en el Espíritu Santo. Dependemos del Espíritu Santo, no de nuestras fuerzas, para nosotros entonces ir allá y prepararnos y entender y tener la revelación de la palabra. Es eso. Todos tenemos que aprender a diferenciar también el llamado del ministerio. Así es. Y sabes, amor, mira, hace unos días que estaba predicando en la iglesia, estamos, tú sabes, en la serie A la manera de Jesús. Jesús no hizo nada. Era Dios hecho hombre, pero no hizo nada si primero el Espíritu Santo no vino sobre él. Nos damos cuenta que los apóstoles fueron llenos, pero no había ocurrido nada cuando eran llenos. Y esto es un tema para otra ocasión, pero esos 3 niveles de plenitud que podemos tener con el Espíritu Santo, somos sellados, somos llenos o bautizados, y Él está sobre nosotros. Yo lo mencionaba hace unos días que estaba en la iglesia predicando y les decía, pensemos en esto. Si Jesús, que iba a venir a morir en la cruz del Calvario por nosotros, dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si me voy, el Espíritu Santo vendrá, el Consolador vendrá sobre ustedes. Pero si no me voy, no vendrá. Pero si me voy, se los voy a enviar. Se los voy a enviar. Yo pienso en esto. Yo le decía ese día a la iglesia, reflexionando, decía, si Jesús, que es el Dios hecho hombre, dijo, les conviene que yo me vaya. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué es una iglesia? ¿Qué es un ministerio? ¿Qué es una persona que está haciendo las cosas en sus fuerzas y no en el poder del Espíritu Santo? Sí, y esto tiene que hablarnos a las mujeres en el hogar, las mujeres que están con sus hijos, quizás a tiempo completo, que eso es una bendición. Si están en el trabajo y comparten trabajo con hogar, también es una bendición. Donde el Señor nos coloque, ahí también está, por decirlo así, nuestro ministerio. Porque en tu hogar tú estás llamada entonces a levantar a tus hijos dentro de la palabra, a ser esa mujer de Proverbios 31 con tu esposo, a ser esa sierva fiel en el trabajo. O sea, todos tenemos ese llamado, y qué bonito que nosotros podamos ser vistos con el nombre del Señor Jesús. O sea, el Señor ha puesto su nombre sobre nosotros. Entonces, en ese lugar en donde estemos es del Espíritu Santo de quien nosotros podemos depender para poder ejercer nuestro llamado. Definitivamente es que necesitamos depender del Espíritu Santo. Si nosotros no dependemos del Espíritu Santo, vamos a hacerlo en nuestras fuerzas. Por eso vemos tantos líderes que arrancan, pasan un tiempo y terminan haciendo las cosas. La Biblia dice en la carne, como sabemos que hay gente que escucha este podcast que no va a una iglesia, y ese término será como hablarlo en chino. Cuando hablamos de la carne es hacer las cosas en sus fuerzas. Y cuando uno hace las cosas en sus fuerzas, termina cargándose. Pero cuando uno hace las cosas en el poder del Espíritu Santo, a uno, y te voy a contar algo, cuando yo arranqué, en la iglesia donde yo arranqué, nosotros nos reuníamos en un polideportivo, era un lugar de una villa deportiva, para que todos me entiendan, en Latinoamérica. Y en ese lugar, los sábados había fiestas, le llamaban viejotecas. Y el domingo nosotros teníamos reunión a las 9 de la mañana. Y como obviamente era un lugar que no era dedicado para la iglesia, nosotros teníamos que ir a sacar las cosas. 100 sillas, los equipos, los cables. Y durante, creo que más de 6 meses yo estuve haciendo eso. E incluso, recuerdo, y esto es un llamado para los que están tras bambalinas, para que se fortalezcan en Dios, pero también es un llamado para los que están en un ministerio visible y a veces no valoran el servicio de los que están tras bambalinas. Yo recuerdo, yo intenté tocar bajo
y hasta compré un bajo y el bajo terminó debajo de la cama porque no, por amor a Dios, Dios creo que el cielo dio gracias, traté de tocar batería y no. Pero en ese tiempo, amor, yo tenía las llaves de ese lugar. Era un cuartito y todo quedaba amontonado. Yo tenía que llegar a ver cómo estaban los baños, a limpiarlos. A veces, obviamente, después de una fiesta, alcohol, ya sabes cómo quedan los baños, a limpiarlos. Y yo llegaba y sacaba cables, sacaba todo. Y a veces estos muchachos que estaban sirviendo a su manera, me decían como si yo fuera, hey, muévete. Y yo me acuerdo que yo los miraba, yo servía, yo decía, Señor, eso es para ti. Esto es para ti. Si yo no hubiera estado enamorado del Señor, seguramente me hubiera soltado y había dicho, ¿qué les pasa? Si hubiera sido ese que te comenté en un capítulo que quería enojarme cuando dijeron que era un trapo de inmundicia, aquel que es líder que estaba orando, ya era otro, ya el Espíritu Santo había actuado en mí y yo con la cabeza agachada, yo seguía sirviendo y seguía sirviendo y seguía sirviendo y yo no salté. Y esto se lo quiero decir a las personas que tienen un anhelo. Yo no salté de la silla a la tarima. No, yo estuve ahí en esa misión invisible. Pero yo veía que cuando todo funcionaba armónicamente, yo decía, Señor, gracias. Y después muchos se iban y no ayudaban a desarmar. Y yo estaba allí armando y desarmando todo eso. De ahí me ascendieron al parqueadero. Del parqueadero estuve en intercesión. Y así fui pasando hasta que Dios me llamó al ministerio. Pero hay gente que quiere saltar ya y no es así. Pero que Dios ve el corazón primero y eso lo sabemos. ¿Cuál es realmente la motivación que tenemos cuando decimos queremos servir al Señor? Pero bueno, pastora Dayana, pongámonos serios. Acá vamos a una parte que necesitamos hoy escuchar. ¿Cómo fue eso? Porque es que esto va a ayudar, amor, a mucha gente que no ha entendido. ¿Cómo? Y de nuevo, me resuena uno de los comentarios que vi por ahí. ¿Cómo esta mujer con esa cara, ese cuerpo tan lindo que podía triunfar afuera, decidió irse, volcarse? Y obviamente la respuesta es el Espíritu Santo, lo que Él hizo en tu vida, y yo no me quiero meter en el testimonio, pero esto va a ser maravilloso para que algunas personas entiendan por qué tú, al igual, muy similar a lo que hizo Pablo. Pablo dijo, Pablo era educado con Gamaliel, y Pablo dijo, yo todo esto lo tengo hasta por basura, con un solo propósito, tener más conocimiento de Él, servirle al que me llamó. Pero, ¿cómo fue ese proceso de tu llamado? Pasar, sí, de ser la ex Miss Universo, la actriz, la productora, aquella mujer que estaba experimentando vacíos, que pasó por depresiones, todo ese asunto, conoce al Señor, pero mucha gente se queda ahí conociéndolo en la silla. Pero, ¿cómo fue ese salto? Yo comencé como a enamorarme de la palabra de Dios. Yo me sentía... Era como, yo iba a la iglesia y era que el pastor estaba hablando, la palabra del día era para mí. Y yo decía, no, esto es demasiado fuerte. ¿Cómo así que la palabra del día me está hablando siempre que hoy me está hablando a mí? Y ese señor que está predicando no me conoce. Y yo llegaba a la casa apasionada, mamá, tú no sabes la palabra, qué espectacular que yo... Entonces quise, o sea, me encantaba tanto lo que se escuchaba, la palabra de Dios y el aprendizaje y cómo me hablaba mi espíritu, que yo fui al pastor de la iglesia y le dije, pastor, ¿sabe? Usted está predicando en inglés y mi mamá solamente habla español y a mí me gustaría tener la oportunidad de ver cómo podemos hacer para que mi mamá entienda la palabra, porque es que la palabra que usted predica es una bendición, yo soy tan bendecida. ¿Se puede hacer algo para que las personas que no hablan inglés puedan entenderlo? Y me decía, bueno, sería bueno que tengamos intérpretes. Entonces yo decía, bueno, yo no soy intérprete, yo nunca he hecho eso antes, pero yo le decía, bueno, pero pastor, yo me puedo ofrecer ayudar porque estaba intimidada con el tema de la interpretación, yo me puedo ofrecer ayudar a hacer los subtítulos en español porque yo estudié cinematografía, entonces yo puedo coger unos clips y hacer subtítulos y ayudar para empezar a crear una comunidad de repente a través de las redes sociales, ¿no? Con los subtítulos en español. Y así empecé y el pastor le gustó la idea y se hizo varios posts a través de las redes sociales y con los subtítulos en español. Y luego de ahí comencé a sentir como que, bueno, el Señor ya me estaba llevando a otro nivel. Y a otro nivel, no quiero decir como que hay un nivel más arriba, más abajo, no. A otra etapa. A otra etapa en mi aprendizaje.
y fui para otro, y lo comenté en un episodio. O sea, yo necesitaba aprender más sobre guerra espiritual, y el Señor me llevó a un ministerio donde pude aprender. Bueno, pero hagamos un para acá, porque yo no quiero que quedes como rebelde, porque no ha de faltar el que diga el cristianito, no. que diga un rebelde, ¿no? Tú fuiste al pastor que tenías de inmediato, le dijiste, sí, estoy pasando esto. Mucha oración y muchos meses de sentirme como que, Señor, Y él mismo te dijo, no, acá no hacemos eso. Cuéntanos esa parte, por favor. Sí, no, yo le dije, pastor, yo estoy sintiendo guerra espiritual. Después de que te bautizaste, de ese video que salió por todo el mundo y no sabían. Sí, después de mi bautizo yo empecé a recibir ataques espirituales muy fuertes, y eran ataques que me sucedían cuando yo estaba, desde que yo tenía 4 años, o sea... Regresaron con la misma intensidad cuando oraba por mi hija. Y yo, esto yo siento que es algo generacional, porque qué casualidad. Ajá. Que están empezando a la misma edad cuando yo empecé a tener todos estos ataques espirituales. Entonces yo fui al pastor y le dije, me está pasando todo esto, no sé qué hacer, pero yo siento que tengo que pelear, pero no sé cómo. ¿Qué me aconseja? ¿Cómo podemos, o sea, empezar a ver? Y me decía, bueno, Dayana, me empezó a hablar de guerra espiritual y yo no entendía nada, pero me dice, aquí no hacemos eso. Y yo me quedé así como que yo no atravesé por todo lo que atravesé, ¿verdad? Y vengo a los pies de Cristo para que me digan, aquí no hacemos eso. O sea, para que me digan que Cristo no puede. Más o menos estás pasando con el respeto de este hombre de Dios, pasando lo que le pasó a aquel hombre que cuando Jesús bajó con Pedro, Jacobo y Juan de la transfiguración y vio que el resto estaban peleando, y él dijo, te traje a ti. Y era en realidad, te traje a ti, mi hijo, para que tus discípulos le echaran fuera un demonio, y no pudo. Y Jesús se quedó, ¿cómo? O sea, que el nombre del Señor estaba quedando en ese momento, y ahí fue donde empezaste a decir, tiene que haber alguien que me ayude. Entonces empecé a buscar ayuda. ¿Dónde entonces? Porque entiendo que sí hay una solución, porque el pastor me está diciendo de esta iglesia que él sí sabe de lo que yo le estoy hablando, que él ha tenido experiencias donde ha visto, ¿no? Liberaciones y todo aquello, pero que esto no se hacía dentro de la iglesia. Entonces empiezo a buscar ayuda, contacto a una chica que había estudiado cinematografía conmigo, y cuando ella estudió cinematografía conmigo, yo estaba en el tema de la brujería, y esta chica es cristiana, o sea que ella no tenía nada que ver conmigo, pero yo le escribo y yo le digo, yo sé que tú quizás no quieres responderme nada del mensaje y no tienes nada que ver conmigo, pero quiero que sepas que estoy en una iglesia cristiana, las cosas han cambiado y necesito ayuda, me está pasando todo esto y quería saber qué sabes tú, porque ella creció en una iglesia, en una casa cristiana, ¿no? Sus papás, y yo dije, bueno, de repente ella tiene otro entendimiento, y definitivamente, pero yo creo en la Biblia tal cual como está escrita, y no le quito nada de lo que está ahí y no le agrego nada de lo que está ahí. Entonces yo le pregunto a ella qué sabe ella, me dice, justamente estoy empezando a ir a un ministerio donde se habla sobre la guerra espiritual y estoy aprendiendo, pero estoy nueva. Entonces no sé cómo aconsejarte, déjame hablar con el apóstol de la iglesia y te hago saber. Y ella le menciona al apóstol, y recuerdo que como a los pocos días ella me dice, mira, el apóstol me acaba de llamar, o hablé con el apóstol. El tema fue que ella me dijo, el apóstol me ha dicho que debe de orar por ti, que él oró sobre la situación. Y el Espíritu Santo le mostró que sí. El Espíritu Santo le dijo que tenía que ir a orar por ti y que era un tema importante, así como que urgente. Y entonces yo dije, wow, bueno, vamos a empezar a hacer de las oraciones de liberación y a empezar a hacer guerra espiritual. Y fue una temporada, fueron unos meses donde era como, sí, un tema religiosamente. A cierta hora nos reuníamos a orar, y había unos días de ayuno, de preparación para la oración. Entonces era bien intencional. Y así, por eso fue que te mudaste, por eso fue que te cambiaste de iglesia. Pero no fue así tampoco que me cambié de iglesia, porque yo le dije al pastor donde yo estaba, yo le dije, yo estoy sintiendo que llegó un tiempo para mí para cambiarme, y en la nueva y el pastor que me estaba ayudando con las oraciones, yo le dije, yo tengo otro ministerio, o sea, yo me estoy reuniendo en otra iglesia, y él siempre fue yo no estoy buscando que te vengas ni nada, yo te ayudo, pero chévere, o sea, es lo que te diga a ti el Espíritu Santo. Y por meses yo estuve orando al respecto. Yo le decía, Señor, yo quiero que tú seas el que me confirme, el que me dé la guía, el que me hable y me muestre
que eres tú el que me está haciendo esta transición, porque yo no quiero estar en un lugar donde Dios no me ha llamado a estar, porque entonces ahí no voy a recibir la bendición. Desde el inicio se veía tu disposición a ser obediente. Sí, y no quiero ser rebelde, obviamente, no quiero ser rebelde. Entonces, le participé en la situación al pastor de la iglesia donde estaba y listo, se hizo la transición. Le dije al apóstol de la iglesia nueva donde me estaba acercando, yo le dije, me tiene que dar un tiempo porque yo no me puedo cambiar así nomás, yo necesito recibir la bendición del pastor de la iglesia donde yo estoy ahorita antes de mudarme de iglesia. Y el apóstol recibió eso como que, wow, esto es una chica que en verdad quiere hacer las cosas con Dios bien. Y es lo más importante, porque ante los hombres, ¿qué importa lo que digan los hombres de uno? Ante todo, siempre es Dios. Y así fue que como comencé a prepararme y a aprender sobre la guerra espiritual y a tener, no sé, otra revelación. ¿Cómo empezaste a sentir el llamado del Señor? Primero al ministerio evangelístico y luego ya, bueno, yo en la parte pastoral, pues, porque algunos dicen, yo entiendo, ¿no? Y entiendo desde la ignorancia, no hay nada más terrible que un ignorante creyendo que tiene la razón o creyendo que sabe las cosas. Sí. Pero, ¿cómo así que pastora? Y también están, de nuevo, van a aparecer seguramente los que dicen que no hay pastoras en la Biblia y todo el tema. Lo entendemos el punto de vista, lo entendemos, no vamos a discutir eso, el podcast no es de eso, pero ¿cómo fue eso? Que empezaste a sentir ese llamado para servirle al Señor como evangelista. ¿Cómo fue? Yo comencé a entender más la palabra y el Espíritu Santo comenzó como que a poner ese fuego en mí y esas ganas yo sentía como esa euforia, era así como que no puede ser que el mundo no vea, y era como que Dios, yo no entiendo cómo es que yo no vi antes, y yo quería comunicárselo a todo el mundo, yo quería que todo el mundo supiera la verdad, yo quería que todo el mundo supiera de Jesús, de que es Jesús y nada más Jesús, que no hay otro sino Jesús, y era esa pasión en mí. Y yo dije, bueno, lo comenté un poquito en el testimonio, en el tuyo, en el episodio pasado. Dije, Señor, ¿qué me has dado para yo darte? Bueno, las redes sociales, yo no las sé usar, pero yo voy a empezar a predicar tu palabra a través de las redes sociales. Y yo, a lo que el Señor ponía dentro de mí, yo lo decía. Y así fue como que, no sé, como que comencé a ejercer mi llamado, que todos somos llamados, ¿no? Y lo hablamos. Comencé a ejercer mi llamado como hija de Dios. ¿Te están gustando las charlas con Carlos y Dayana? Si te han gustado estos capítulos, si te está gustando este capítulo, te invitamos a hacer algo, y es a suscribirte, a darle clic en la campanita para que puedas estar atento, porque cada semana estamos subiendo un video y esperamos que sea de mucha bendición para todos y cada uno de ustedes. Además, cualquier sugerencia, cualquier pregunta, cualquier cosa que no hayan entendido, pueden dejarla en la cajita de comentarios. Así que ya lo saben, la cajita, like, suscríbanse y estén atentos a los próximos capítulos. En el proceso de yo hacer estos videos para redes sociales, la iglesia empezó a darse cuenta, y yo siempre fui de las que... La iglesia, ¿viste? Sí, la iglesia empezó a darse cuenta, y siempre fui de las que, o sea, ¿qué necesitan? ¿Qué podemos hacer? O sea, yo me quedaba en la iglesia, había que mover sillas, había que limpiar baños, había lo que hacer, yo con mucho gusto, o sea, ¿qué necesita el apóstol, el pastor, la pastora? Porque eso como que uno lo hace con amor, o sea, uno no lo hace para que, quiero resaltar, quiero relucir, aparte que yo no sé, yo creo que Dios, y yo le agradezco a Dios que me dio la oportunidad de estar en una plataforma de manera secular para ahora poder decir, mi interés en servir a Dios no es estar en una plataforma y verme, porque como ya viví eso. Y no te dio la plenitud que te ha dado servirle al Señor. Y me di cuenta que ahí no es. Entonces le doy gracias a Dios porque me mantuvo en mi corazoncito humilde, de esa manera yo puedo decirlo, pero y lo sigo orando siempre, que el Señor guarde mi corazón de hacer las cosas, de hacer cualquier cosa que no esté acorde con su voluntad. Pero bueno, yo creo que la iglesia se empezó a percatar y a darse cuenta, y llegó una llamada y el apóstol me dice, hemos estado orando al respecto y quiero que ores sobre esto, sobre un llamado evangelístico en tu vida.
Y yo así como que, ¿cómo así? ¿Qué significa eso? Y él ora al respecto. Tú sientes el llamado para servir a Dios. Y yo, apóstol, obviamente, claro. Era así como que no, lo siento demasiado, pero no sé en qué significa eso o en qué. Me dice, bueno, ora al respecto porque lo hemos estado conversando en la iglesia, lo vemos y déjame saber. Y yo recuerdo esa noche, me dan ganas de llorar, recuerdo esa noche que estaba en mi habitación, y yo decía, Señor, ¿qué es esto? O sea, yo te quiero servir, a mí no me importa, o sea, yo quiero servirte, no me importa lo que diga la gente, yo quiero servirte, tú eres maravilloso. Y es que para mí fue... Dios se nos revela, el Señor Jesús se nos revela a todos de diferentes formas, a unos como Padre, a otros como amigo, redentor, salvador, y que Él es todas esas cosas para nosotros, pero siempre hay algo significativo para cada uno de nosotros que el Señor utiliza para revelarse a nosotros. Y para mí fue como el Rey de los ejércitos. O sea, yo cuando vi cómo el Señor luchó por mí, en todas esas noches de oración, en todas esas noches de guerra espiritual, yo cuando veía el poder de Dios moverse, yo decía, esto es increíble, esto es tan fuerte que como nunca yo me imaginé. Y es que, ¿sabes qué? Yo sufrí muchísimo de niña, desde los 4 años de edad como hasta los 11. Yo tuve esos ataques espirituales todas las noches, desde las 12 de la madrugada hasta las 5 de la mañana, o los viernes o los sábados. Todos los fines de semana. Y era muy raro cuando no había un fin de semana que yo tuviese ese ataque espiritual. Y mi mamá se sentaba con mi abuela y rezaban el rosario y llamaban a todas las vírgenes que existían, y ninguna virgen me dio la liberación de esos ataques. Ninguna oración de estas que ellas hicieron siendo católicas realmente me sacó de esa... Con el respeto de los católicos, para que no digan que les están ofendiendo. Sí, con el respeto porque cada quien cree en lo que quiera creer, pero yo tengo que decir mi testimonio y mi realidad. Por supuesto. Y lo que a ti te funcionó fue el Señor. Y esas oraciones no funcionaron. Nada más fue el nombre de Jesús. Amén. Y cuando yo vi el poder que había en el nombre de Jesús, Rey de reyes, Señor de señores, el Rey de los ejércitos que lucha por nosotros, y que no había otro intercesor por mi alma sino Jesús, yo dije, o sea, Él es el más grande y más poderoso, y ¿a dónde más voy a correr? Pero esto no lo van a entender personas que no han tenido esa experiencia. Yo lo entiendo, sí, yo lo entiendo, todos podemos, pero mi verdad es mi testimonio. Por supuesto. Entonces viene un punto, porque sí, es el llamado y la gente no entiende. Porque yo lo dije la vez anterior, dije, la gente piensa que el llamado es para aquellos que no tienen nada que hacer, entonces se meten a líderes, se meten a pastores. Yo recuerdo en alguna oportunidad, a mí me pasó, un hombre me dijo, ser pastor es fácil. No. Y yo le dije, listo, hagamos una cosa. Él era administrador de un restaurante muy grande en la ciudad. Yo dije, hagamos una cosa, hagamos un cambio. Yo me vengo a administrar su restaurante, usted se va a pastorear, va a predica 3 veces a la semana, va a hacer esto, va a atender gente, va a hacer lo otro, pero vamos a hacer una cosa, tenemos que mirar cómo está la asistencia, cómo está tanto en el restaurante como acá. Si le parece tan fácil, cambiemos. Y cuando le dije cambiemos, y le dije una cosa solamente, usted me tiene que advertir los detalles trascendentales del restaurante para yo saber. Y yo le voy a decir los detalles, solamente hay un par de detalles. En la iglesia, la gente, si la enseñanza no los convence, no sienten que la palabra de Dios, se van a parar y se van a ir, y puede haber alguna cosa. El hombre me miró y dijo, y le dije, pero si es fácil, vamos. Entonces la gente puede juzgar muy fácilmente, y yo entiendo, porque es que la gente, y esto lo hablábamos el otro día, la gente se queda, yo pensaba hace un momento cuando te veía hablar con esa pasión, la gente se queda con la figura pública, la gente piensa que las figuras públicas no se bañan, la gente piensa que las figuras públicas no experimentan vacíos, la gente piensa que las figuras públicas no comen, que no tienen luchas, que no tienen problemas. Por eso muchas figuras públicas, para mantener la imagen pública, tienen problemas y están bajo depresión, y algunas han terminado de la manera que no tienen que terminar porque no pueden soportar con eso. Gracias al Señor que Él te rescató, que te dio esa oportunidad, y como Él hizo por ti lo que nadie más hizo por ti, por eso tú le entregas la vida a Él, y así otros no lo entiendan, así te llamen fanática, así te llamen tantas cosas, porque es que cuando uno entiende lo que el Señor hizo por su vida, no le queda otra cosa que rendirse a Él en amor, rendirse a Él. Y saben, esto no lo hizo solamente por Dayana, no lo hizo por Carlos, esto lo hizo por todo aquel que quiera
por todo aquel que desee. Y no solo eso, cuando uno entiende lo que el Señor hizo voluntariamente por nosotros que no lo merecemos. No lo merecemos. Hay como un entendimiento subreal de tantas personas que dicen, sí, yo sí lo merezco. Es que no lo merecemos, porque como aquel pastor oró en esa oportunidad, somos trapos de inmundicia. Él es santo. ¿Qué tiene que hacer Jesucristo, Dios hecho hombre, minimizándose para meterse en esta tierra tan llena de inmundicia, para morir de la forma en que murió, porque nos ama? O sea, ¿lo merecemos? Entonces es eso, es darse cuenta, Dios es tan misericordioso, long suffering, o sea, él ha decidido sufrir y morir de tal forma para que nosotros podamos tener la oportunidad de ser salvos, de estar a su lado, de tener una nueva vida, de ser transformados, de estar para Él y con Él en la eternidad por siempre. O sea, fanatismo, estas lágrimas, llámenlo como quieran, pero es que Él es todo, el Señor lo es todo, todo es de Él y para su gloria. Entonces, ¿cómo no servirle así? Mi amor, ¿sabes qué es lo que pasa? ¿Sabes qué es lo que pasa? Que yo recuerdo hoy una frase de un compañero en el último día del seminario. El problema es que mucha gente está predicando el evangelio. Lo hemos hablado muchas veces, el evangelio para agradarle a la gente, no el evangelio de pasión. Yo recuerdo esa frase, es una frase de un compañero, nos pidieron que hiciéramos una frase para el último día de culto en el seminario. Y me acuerdo tanto esa frase de él, me acuerdo más de la frase de él que de la mía. Él dijo, hay gente que está enseñando mentiras como si fueran una verdad. Y nosotros que tenemos la verdad a veces lo enseñamos como si fuera una mentira. Por eso yo le hablo a esos que están allí, que hablan esta verdad como si fuera una mentira. ¿Y saben qué hace esto? Que cuando alguien habla la verdad con pasión, entonces empiezan a comparar. No, mira que esta persona predica con una paciencia, predica con un amor. Habla como deberías de hacerlo como. De repente, sí. Porque lo que quieren es, lo que están buscando es un evangelio light que se acomode. Y no estamos diciendo que todo el mundo tenga que predicar con esa pasión, pero solamente el que ha entendido cómo metió Dios la mano. Cómo Dios metió la mano por tu vida, solamente ver cómo Dios metió la mano por tu vida, por la niña, que la niña no iba a pasar lo que tú pasaste, ya eso sería suficiente, sí. Ya eso sería suficiente para poder ver, para poder experimentar, para poder decir, yo quiero servirle a ese Dios grande. Y si Él te dijo, ok, no solamente yo digo que estar llamado al ministerio independientemente del que sea, es un honor, porque pensemos en esto, estábamos llenos de pecado y la gente dice, no, yo no hice tantas cosas malas. Ante los ojos de Dios dice la Biblia que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Sí, y como estamos destituidos de la gloria de Dios, necesitamos un Redentor. Y entonces Él viene, nos salva, nos guarda, nos hace nuevas criaturas. Sí. Y obvio, alguien diría, bueno, yo lo voy a dejar en observación, pero aún así nos confía un ministerio. O sea, sabiendo que antes estábamos en tinieblas, ahora nos permite ser un instrumento para que otros puedan llegar a su luz admirable. No hay algo más grande, no hay. Yo te lo dije, y hace unos días que estuve predicando en la iglesia, después de estar fuera varias semanas, les dije, miren, no hay privilegio más grande. Sí, es una bendición servirle desde la palabra, mentorear hombres de negocios, es una bendición mentorear pastores, es una bendición liderar, pero nada se compara con hacer la asignación primordial a la que Él te llamó. Servir acá en la iglesia como pastor es una bendición, es un privilegio. Y qué lindo, mi amor, yo me siento orgulloso en Dios de tener una esposa como la que tengo, que ama al Señor de la forma que lo ama, que lo hablábamos nosotros y pasábamos mucho rato y pasamos mucho, y las que nos faltan todavía hablando, compartiendo de la palabra, sorprendiéndonos de la palabra que Dios nos da, de cómo entendemos. Es un honor servirle al Señor, sí. Es un honor. Y bueno, para ir aterrizando, después de ese llamado viene la parte pastoral, viene Él, y yo recuerdo cuando tenías como tú estabas como peleando con Dios diciendo, pero ¿cómo me vas a llamar? Yo no, porque es obvio, yo te lo dije,
entonces Dios te llamó a pastorear. Dios te llamó a pastorear porque Dios nos manda a un evangelista. Los que conocen de los 5 ministerios saben, y los que no sépanlo, Dios a un evangelista lo manda a evangelizar, a atraer almas. Pero a un pastor es el que va a abrir una obra. El pastor es el que, bueno, también la abren los apóstoles, pero un pastor es el que va a abrir una obra. Cuando te llamó a pastorear, ¿cómo fue eso? ¿Fueron 2 veces que te lo dijo? Y hay que recordar que los ministerios también tienen sus locaciones, ¿verdad? La asignación. El evangelista siempre está de un lado al otro, ¿no? Como el maestro, como el profeta, hasta el apóstol, pero el pastor está en un lugar. Está siendo llamado a servir en un lugar no específico. Y el Señor ay, Padre, una vez me dijo, Señor, yo le decía, Señor, yo te quiero servir, yo te quiero servir, yo te quiero servir, yo te quiero servir, yo te quiero servir. Y el Señor me respondía, alimenta mis ovejas. Y yo, bueno, listo. Entonces yo, las redes sociales, las palabras, lo que el Señor colocaba en mi Estaba espíritu. siendo obediente. Sí, ¿no? Y luego me había dicho, en 2 oportunidades me dijo iglesia. Primero me dijo iglesia en Miami. Y yo dije, no, o sea, iglesia en Miami, como así, no, fue como, y lo comenté en una oportunidad, eso fue cuando yo escuché iglesia en Miami, fue como un pajarito, así cuando pasa, pi, 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 así como un susurro, ¿no? Porque Dios también nos habla en susurros. Y no, me agarré de la palabra para ahora orar sobre el respecto y recibir más guía y ¿Pensaste que era una voz extraña, que no era la voz de Dios? Dije, no, simplemente como que no le presté atención. Tenía la cabeza ocupada en rendir en el nuevo empleo que tenía, en hacer lo mejor que yo podía. Era un reto para mí y tenía 3 jefes y era como que yo estaba bien con la cabeza así. Luego sucede que hay una reducción de personal en la compañía donde ya había trabajado por un par de años y ya no tenía 3 jefes y había muchos cambios y la jefa que me quedaba, resulta que junto con su equipo, bueno, salió todo el mundo y ahí salí yo también. En esa reducción de personal hubo como varias tandas, ¿no? Y en una de las tantas tandas salimos todos. Y yo me quedaba así como, bueno, Señor, tú me has traído hasta aquí y he pasado por tanto, yo sigo confiando en ti, que tú eres mi proveedor y tú eres el que se encarga de nosotros. Así que estaba tranquila, pero siempre como pensando ahora cuál es el plan, ¿no? Padre, ¿qué vamos a hacer? Y recuerdo, era una mañana temprano, no sé si era un fin de semana porque sin empleo todos los días se parecen. Y estaba yo como lavando los platos y ahí fue muy claro, me dijo, quiero que abras una iglesia en Miami. Así, quiero que abras una iglesia en Miami. Y yo me sentí como, honestamente me sentí como frustrada porque le dije al Señor. ¿Discutiste con Dios en ese momento? Sí, yo creo que sí, porque le dije al Señor, pero ¿cómo tú quieres que yo abra una iglesia en Miami si estoy aquí desempleada y tengo a mi papá, a mi abuela, a mi mamá, al perro, a la niña, a la casa, todo esto es bajo mi responsabilidad? ¿Cómo nos vamos a ir a Miami? Y entonces era así como... Y eso es uno de los errores que cometemos muchos cuando recibimos una palabra de Dios. Que juzgamos a partir de nuestra realidad inmediata. Empezamos a ver la circunstancia y no a Dios sobre la circunstancia. Amén. Y lo comentamos en una oportunidad. Y nos desesperamos cuando no sabemos el cómo. Queremos que Dios nos revele el cómo para nosotros ir tranquilos y confiados. Pero entonces, ¿dónde está tu fe? Así que eso se quedó así. Eso se quedó así hasta que te conocí. Tan hermosa. Pero yo necesito hacer un disclaimer, mi amor, perdóname. Porque es que voy a contar una historia para que la gente que me está viendo allí entienda lo que les quiero decir. Yo por ahí leí comentario, en el testimonio, ¿y por qué no se van a África? Hay gente tan ignorante. Sí, ¿Saben? No. Les voy a contar esto. La primera vez cuando a la iglesia donde yo nací fue un predicador a enseñar de finanzas. Era un predicador muy usado, salía por la televisión. Y yo recuerdo que yo era pastor de joven y yo estaba con mi pastor. Y entonces el hombre fue la primera noche a esa iglesia, no le cabía gente, era impresionante. Dios usó ese hombre y yo estaba allí como pegado, así como el niño pegado a su papá. Yo voy acá, de acá no me mueve nadie. Y recuerdo que terminó, fuimos al hotel y el pastor le dijo a él, pastor, ¿dónde quieres ir a cenar? Y este pastor dijo, quiero ir a un McDonald's. Y yo dije,
en ese momento acababa de llegar McDonald's a Colombia y los que están en Colombia saben, de repente en otros países no, que ir acá en Estados Unidos, ir a comer McDonald's es como en Latinoamérica decir ir a comer fritanga, ir a comer en la esquina de la señora que frita en un platón. Es lo más barato, pero en Colombia no. Hasta el día de hoy no cualquiera va a comer a un McDonald's. Y en ese momento, mi amor, yo recuerdo que yo abrí la boca, yo me imagino, yo dije, estos predicadores tan usados van a comer a buenos restaurantes. Impresionante. Cuando yo vine la primera vez a Estados Unidos y yo me di cuenta de lo que era McDonald's, yo entendí que ese hombre lo que quiso decir ese día, llévenme a cualquier lugar que quieran, llévenme a la esquina. O sea, muy sencillo. Ajá. Bueno, hay gente que dice Miami. Si supieran que yo también, cuando el Señor me dijo Miami, yo dije, yo no quiero ir a Miami. ¿Y saben por qué? Porque en Miami se le ha hecho tanto daño a la gente que en Miami yo le decía a Dios, esta fue mi lucha con Dios. Yo le decía a Dios, es que en Miami, ¿quién no ha escuchado el Evangelio? Y la gente ha sido maltratada. Y una de las cosas, yo no sé, y aquí tengo que pedir perdón si es ego, si es... Yo decía, yo no quiero trabajar sobre el fundamento ajeno, yo prefiero ganarme la gente, evangelizarla, disipularla. Eso es lo que hemos hecho en nuestro ministerio a lo largo de estos años. Pero ir a donde hay fundamento ajeno, donde la gente ha sido maltratada, yo no quiero ir porque eso es muy difícil. Es luchar con gente que está prevenida, que piensan que uno les va a hacer el mismo daño de otros. Pero fue tan fuerte Dios que hasta en una vez en una reunión con apóstoles, con profetas, uno detuvo la reunión y dijo, yo tengo que detener esto y tengo que decirte, Dios dice, tengo que decirle, y habíamos como unas 18 personas allí, y dijo, Dios me dice, perdónenme que interrumpa, pero Dios me dice, y me habló directamente, y yo empecé a hablar con él, como a discutir con él, como si estuviera discutiendo con la persona, y después fui a pedirle perdón a Dios, porque ya Dios en la intimidad me había dicho. Para los que no entienden, para los que no saben, a Miami se le llama el cementerio de los ministerios, porque sí, hay ministerios grandes, pero ¿qué es grande para Dios? Entonces, la gente no se da cuenta, la gente piensa, ¿por qué no se van a África? A veces yo digo, Dios mío, hay gente tan ignorante, no entiende esto. Nosotros tenemos un ministerio, lo estamos ejecutando en una zona muy complicada, y allí hemos sido fieles al Señor. No estamos todavía, ¿saben? Decían también el cementerio de pastores. Claro, porque un sacerdote, antes de que lo mataran, maldijo a la ciudad. Y de repente, con esa pasión, Dios nos habla justamente de ir a Miami, no porque Miami sea el lugar, para los que no saben, Miami es el lugar donde los latinos llegan porque es el lugar más famoso de Estados Unidos, donde no necesitan inglés, y es el lugar donde hay comodidad a ese nivel, pero ya la gente, incluso que ha emigrado, dice, no, en Miami no se puede vivir, Miami es difícil, el mundo espiritual de Miami no es tan sencillo. No. Así que la próxima vez que alguien vaya a mal hablar, que por favor piense por un momento, perdónenme que voy a decir esto, sí, que voy a ser fuerte, pero a veces hay que conectar el espíritu antes de poner a funcionar la boca. A veces hay que conectar el espíritu, hay que pensar, porque que tu realidad sea esa, no quiere decir que sea mi realidad. No quiere decir que sea mi realidad. Y nosotros estamos orando y hemos orado, implica muchos cambios, pero queremos ser fieles a lo que Dios nos envió. Y es más, aprovechamos esto, declaramos y decretamos que lo que Dios determinó se va a cumplir al pie de la letra, como se ha determinado todo en nosotros. Entonces, sí, Dios colocó esto en mi corazón, y esto es una forma de nosotros también expresar cómo Dios, o cómo nosotros podemos identificar el llamado al ministerio, porque el que Dios coloque eso en nuestro corazón, y no solamente eso, el prepararnos para hacerlo. Si te llamó a ser maestro, y si te llamó a ser maestro, te llamó a ser maestro aquí, en China, y como dicen en Colombia, en la Conchinchina. Si te llamó a ser pastor, te llamó aquí a donde Él te lleve. Pero yo le digo eso, agrégale valor a tu llamado. Importante. Agrégale, si Él te llamó, si sabes que te llamó y ya tienes un ministerio, agrégale valor a tu llamado. Sí. Agrégale valor a tu llamado para servirle a Él de la manera más óptima, de la mejor manera posible, y Dios va a honrar eso. No es por encima. Dice que tenemos que mostrarnos. Estar preparados, Primera de Pedro 3:15. Sí. Estar siempre preparados con mansedumbre y reverencia para presentar defensa ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Así es, presentarnos aprobados, y no solo eso, sino también prepararnos para enseñar la palabra con verdad y con justicia y gracia, obviamente, pero yo critico también junto contigo mucho el endulzar la palabra de Dios para que la gente, para que los que tengan comezón de oído escuchen, porque si realmente queremos servir a Dios, lo vamos a hacer para Él, no para las personas. No estamos terminando aún, ya vamos a terminar, pero yo quiero casi que preterminar
como lo hicimos en uno de los capítulos. El Señor nos mandó a hacer sal y la sal produce sed. La miel no. La miel empalaga. Y a veces predicar la palabra de una forma tan dulce, no estamos diciendo que hay que maltratar, pero hay que predicar la palabra tal cual. Pero a veces predicar la palabra de manera tan dulce termina empalagando y al principio gusta, pero cuando la gente se da cuenta que ese evangelio que no se aplica, no funciona, y si no funciona me quedo en las mismas, entonces vuelvo a lo que estaba antes. Pero cuando yo tomo la palabra, la recibo, me niego a mí mismo y la ejecuto y veo que funciona, entonces ahora tengo autoridad para decirle a otros, es que como cuando hacemos lo que el Señor nos dice con su palabra. Pero ¿quiénes son los responsables de enseñar la palabra? O como si fuera un panal de miel o como si fuera la sal de la tierra, nosotros, los líderes espirituales. Sí, tenemos que tener cuidado de, como dice la palabra, de los que tienen la apariencia de benignidad, pero niegan el poder. Si no hay un poder de transformación en tu vida y lo que solamente tienes es una apariencia de benignidad, a través de ti no se ve el fruto del Espíritu Santo, donde caminas en el poder de la palabra. Entonces tenemos que cuestionar realmente si la persona que está predicando está interesada en la salvación de esa alma. Pero entonces, para ya entonces ir aterrizando, como tú dices, nosotros también queremos recordar o queremos aprender, los que estamos escuchando, los que se están conectando, cómo nosotros diferenciamos los que son llamados a los que son elegidos. Y entendimos ya, lo conversamos, que los que son llamados somos todos los que hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo. Todos somos llamados a predicar el evangelio, a liberar, a estar con Él. Somos llamados a estar con Él. Amén. Primero, obviamente. Primero estar con Él. Somos llamados a estar con Él, somos llamados a predicar, somos llamados a liberar a los cautivos con el poder del Espíritu Santo. Somos llamados a esto. Amén. Pero hay algunos, entonces algunos, Él los va a elegir para una función específica. Hay unos que son elegidos, exacto, apartados para una misión un ministerio específica. Para un ministerio que no necesariamente tiene que ser el pastoral no, para un ministerio que no solamente es el apóstol, el pastor, el evangelista, el maestro, no, puede estar dentro del grupo de la alabanza. Puede ser un ministro. Y de hecho, exacto, hay un ejercicio que sirve para que se le hace hasta a los niños para enseñar cómo es la función del ministerio con los 5 dedos de la mano. Se dice que este dedo del pulgar es el apóstol porque toca los otros ministerios sin ser pastor, sin ser evangelista, toca los otros ministerios con facilidad. O sea, le fluye. Luego este dedo, que es el que apunta, le hablan el índice, dicen que es el profeta, que es el que se encarga de señalar, de marcar la palabra de Dios, un antes, un después, toda profecía. Y bueno, eso lo podemos hablar después, pero esa es la parte del el que apunta, es el profeta. Luego, cuando tú llamas a alguien, lo llamas con este dedo del centro y con el dedo anular. No, con el dedo anular, sí. Y este dedo es el del evangelista, el que atrae las multitudes, el que las llama, Pero luego viene el pastor en el dedo del corazón, que es el que está casado con la iglesia. Es el que está casado con la iglesia, el pastor, el que está allí en la iglesia local. Pero finalmente viene el maestro, que aunque parece pequeño, no lo es, porque es el que se encarga de retener. La retención, y en el pie, ese dedito se encarga, ese anular se encarga de dar estabilidad, de dar equilibrio. Y qué linda la sabiduría de Dios. El maestro trae el equilibrio, es el que filtra las herejías, el que filtra las cosas que no son, el que filtra las corrientes que no son. Entonces, esa es la diferencia. Todos somos llamados, no todos son elegidos a un ministerio, y dentro del ministerio de tiempo completo hay unos a tiempo completo, otros bivocacionales, medio tiempo. Lo ideal sería hacerlo a tiempo completo, pero también no solamente son esos 5 ministerios, sino que también puede ser llamado a ser un ministro de alabanza, tantas cosas que se pueden hacer dentro del cuerpo de Cristo. Servir como pero lo importante es hacerlo, tener en cuenta esto: en el cielo, las retribuciones, en el cielo los galardones no van a ser por la exposición que tuvo mi ministerio, sino por la obediencia, por la fidelidad que tuve a lo que Dios me mandó a hacer. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si alguien tuvo mucha exposición en tarimas, predicándole a multitudes, a estadios, pero no lo hizo como quería hacer, como Dios lo había mandado a hacer, y alguien estuvo siempre en una puerta, los galardones en el cielo no son por exposición, sino por fidelidad, por obediencia, por lealtad, por esa fidelidad, hacer lo que Dios nos mandó a hacer y hacerlo de la mejor manera. Amén. Entonces ahora, ¿quiénes son los ofrecidos?
son aquellos que tienen malas motivaciones y entonces quieren el brillo de, así como le pasó a aquel mago que le dijo a Pedro, yo quiero el poder que ustedes tienen, y Pedro que le dijo, perece tú y ¿cuánto me cobran? Perece tú y tu dinero. Las cosas del Espíritu no tienen precio. Son esa gente que tiene motivaciones erradas y les falta carácter, no tienen el carácter de Cristo, entonces, pero quieren, ellos quieren. Creo que llegó el momento de orar. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor. Amén. Bendito sea tu nombre, Rey eterno. Señor, a ti exaltamos y bendecimos a esta hora, Señor. Sea tu nombre exaltado en las misiones, Señor. Gracias por darnos, Señor, este tiempo para reflexionar en quién tú eres, en tu grandeza, en tu poder, en tu fidelidad, en tu amor, en tu entrega hacia nosotros, Señor. En tu amor sacrificial, Señor, en tu servicio. Tú eres un siervo fiel, Señor. Excelencia y en tu nombre, Señor, y nosotros estamos aquí, Señor, como vasijas, Señor, vasijas dispuestas a servirte, Señor. Los que nos están escuchando también, Señor. Ahora, Señor, yo te pido por sus corazones, por sus almas, Señor. Yo te pido por ellos, los que tienen ese deseo que tú has plantado en ellos, Señor, de servirte de una u otra forma, Señor, que aquello que has comenzado en ellos, Señor, tú prometes, Señor, perfeccionarlo hasta el día del Señor. Señor, obra en ellos, Señor, obra en sus corazones, Señor. Padre, tú eres el que abre puertas que ninguno puede cerrar. Yo te pido por puertas abiertas de los cielos abiertos para ellos, Señor, y abundancia en sus vidas para toda buena obra, para tu reino, Señor, y para tu gloria, Señor. Yo te pido, Señor, que levantes, Señor, obreros en estos últimos tiempos, Señor, porque grande, Señor, es la cosecha, Señor. Levanta obreros, Abba, Padre, Señor, para estos tiempos, Señor, que te teman, Señor, que estén rendidos a tus pies, que te amen, Señor, y alaben en espíritu y verdad, Señor, que mueran a sí mismos y estén dispuestos, Señor, a morir por ti en la carne si es necesario, Señor, pero que mueran a sí mismos día a día para cumplir tu voluntad, Espíritu de Dios, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad, Señor, por los testimonios que también vamos a estar escuchando a partir de este episodio. Gloria sea tu nombre, Señor. La victoria es tuya, Jehová, Rey eterno. Señor, te amamos, Señor. Continúa obrando en todos y cada uno de nosotros, Señor, para vernos, Señor, como siervos aprobados y fieles ante ti en el día que nos llames, Señor. Señor, yo tomamos este momento para orar por esos líderes espirituales que de repente están pasando por momentos de flaqueza. Aquellos que están pensando renunciar, aquellos que están teniendo incluso dudas de su llamado, pero que tú los llamaste. Señor, fortalécelos, mueve tu mano providencial para encargarte de confirmar, Señor, que ellos puedan tener ese sentir en su corazón de buscarte, de acudir, de postrarse, de rendirse ante ti y decir, Señor, no sé qué más hacer, no puedo, pero que tú te glorifiques en ellos. Por favor, Señor, envía ángeles a fortalecerlos, así como enviaste un ángel a fortalecer a nuestro Señor y Salvador, y sabemos que todo lo que Jesús hizo, dijo y vivió fue por causa de nosotros. Así que, Señor, ahora enviamos ángeles a fortalecer esas rodillas que están endebles, a afianzar esos pasos, Señor, para que puedan seguir caminando, para que todos podamos seguir caminando en el llamado que tú nos has hecho. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, gracias, precioso y amado Espíritu Santo, te damos hoy. Amén, amén y amén. 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 Este episodio ha sido de mucha bendición y también yo pienso que de convicción. Amén. Para quizás las personas que han sentido que se han colocado en una posición de ofrecidos porque tienen un deseo de servirle, pero porque se han adelantado al Señor. Y yo también quiero dejarles este mensaje porque si se sienten de esa forma, de que quizás se han adelantado, no flaqueen o no se sientan defraudados, ni consigo mismos tampoco, sino continúen en oración, esperando en el Señor, que si Dios ha colocado ese llamado de servirles, entonces continúen preparándose en Él y en la presencia del Espíritu Santo para ser esos siervos fieles que Él les ha llamado a ser. Amén. Bendiciones, nos vemos en el próximo capítulo. Dios les bendiga, gracias por estar con nosotros. Amén.